Lo que pasó hace 2 días fue que se le preguntó al Pentágono cuánto había gastado hasta ahora en la guerra con Irán. Y esta fue la respuesta del Pentágono. Conversación aquí. Aún no hemos recibido del Pentágono los costes de la guerra, así que para que conste, nos gustaría tener esa información lo antes posible. Desde luego, el gasto en municiones, pero también hay algo que se ha mencionado poco. Hemos perdido bastante material, incluido el daño de 2 C-130 durante el rescate de nuestros pilotos derribados. Entonces, ¿tienen previsto enviarnos pronto una estimación de costes o una solicitud suplementaria concreta? Gracias por esa pregunta. A día de hoy, estamos gastando aproximadamente $25,000 millones en la Operación Furia Épica. La mayor parte de ese gasto corresponde a municiones. Una parte obviamente es para operaciones, mantenimiento y sustitución de equipos. Prepararemos una solicitud adicional a través de la Casa Blanca que se enviará al Congreso una vez que tengamos una evaluación completa del coste del conflicto. Entonces estás diciendo que el coste total a estas alturas es de $25,000 millones. Sí, esa es nuestra Smilnizanin. Sí, más adelante tuvimos a funcionarios estadounidenses diciendo a CBS que el coste de la guerra hasta ahora ronda los $50,000 millones. Es el doble de la cifra que nos dio el Pentágono. ¿Cuál es tu interpretación de eso? ¿Qué cifra crees que se acerca más a la realidad? Creo que la cifra más alta está más cerca de la realidad, pero incluso esa probablemente sea una subestimación, porque hay muchos costes asociados a la guerra que no se hacen evidentes hasta mucho más tarde. Por ejemplo, las personas heridas. Ha habido muchísima gente herida en esta guerra. El coste de su atención médica y con el tiempo de su tratamiento por parte de la Administración de Veteranos, que tiene un presupuesto separado del Departamento de Defensa. Así que hay algunas estimaciones. Creo que la doctora Bilmes, que está en Harvard y trabaja con el proyecto Cost of War en la Universidad de Brown, ella y el premio Nobel Stiglitz, que es economista, han hecho varios cálculos sobre cuánto han costado otras guerras, como la de Irak, la de Afganistán y otras. Y ella calcula que el coste final de esta guerra podría llegar a $1 billón si se tienen en cuenta todos los gastos adicionales. Y esto es muy relevante, no por el Congreso. El Congreso básicamente trata el presupuesto de defensa como un programa de empleo. No se basa en un análisis de amenazas. Siempre se considera que más es mejor. Y por supuesto, la administración Trump está pidiendo $1,5 billones y probablemente unos 200,000 millones más para esta guerra como partida adicional. Aún no conocemos las cifras exactas, pero está claro que es mucho más caro de lo que mencionó el portavoz del Departamento de Defensa, el señor Hurst. ¿Cree que también están teniendo en cuenta el gasto por parte de los israelíes en lo que se refiere a la munición, los interceptores y los misiles de crucero que han utilizado? No, sospecho que eso se presupone por separado, no está incluido. Y bueno, en esencia, Nima, si me permites, lo que tenemos ahora es una guerra de desgaste, una guerra económica de desgaste. Básicamente es como si Estados Unidos e Irán fueran dos luchadores, cada uno intentando estrangular al otro. Tenemos las manos en el cuello de la otra parte y no sabemos quién va a perder el conocimiento primero. Alguien va a rendirse porque ya no podrá aguantar más. Y aquí entran muchos factores. La administración, la de Trump, claramente calcula esto, creo yo, basándose en una comprensión equivocada de la industria del petróleo. Calculan que Irán, en 3 semanas o en 2 meses, según el experto con el que hables, empezará a perder presión y se quedará sin espacio de almacenamiento para su nivel actual de producción de crudo.
Y las presiones en los yacimientos empezarán a bajar. Y si bajan demasiado, luego es muy difícil volver a poner en marcha los pozos de petróleo. Creo que eso es un malentendido. Primero, claro, es una realidad geológica que si la presión en un yacimiento subterráneo de petróleo disminuye, después es más complicado recuperar el crudo. No es imposible, pero no creo que eso tenga en cuenta ni la geología de Irán, ni la capacidad de la compañía petrolera iraní para reducir la producción sin dañar los yacimientos. En otras palabras, pueden producir menos petróleo, pero seguir produciendo, y probablemente puedan encontrar algún sitio donde almacenarlo. Sabemos que ahora se está haciendo un esfuerzo para usar la conexión ferroviaria con China y sacar petróleo de Irán. Irán también puede, presumiblemente, apoyarse en los rusos a través de la conexión del Mar Caspio. Así que creo que esta estimación por parte del gobierno es básicamente poco realista. Por otro lado, Irán calcula que el precio internacional del petróleo y del gas va a subir muchísimo. Ya está cerca de $130 por barril. No sé cuál es el precio exacto hoy, pero creo que fácilmente llegaremos a 150 por barril, quizá incluso a 200. A $150 el barril, el precio de la gasolina en Estados Unidos estaría entre $4.50 y $5 por galón. Un galón son más o menos 4 litros. Así que bueno, se puede calcular eso sería alrededor de $1 por litro o más, si estuviéramos hablando de Brasil. Si sube a $6, es decir, si el barril llega a 200, entonces estaríamos hablando de gasolina a 6 o 6.50 por galón. Mucho más en un sitio como California, donde los impuestos sobre el combustible son muy altos. California ya está en $6 por galón en las gasolineras. Y las reacciones de los consumidores estadounidenses serán cada vez más fuertes contra la guerra. De hecho, las últimas encuestas muestran que esta guerra es ahora menos popular que la de Vietnam, incluso en el momento en que la de Vietnam fue más impopular. Así que el cálculo iraní es que Estados Unidos políticamente no podrá, o demostrará que no puede, mantener este contrabloqueo. Creo que Irán también está observando muy de cerca, como otros, la situación de los buques de la Marina estadounidense que están llevando a cabo el bloqueo. Y eso no pinta bien. Al parecer, el apoyo logístico que tienen es insuficiente. Hemos visto lo que parecen ser actos de sabotaje por parte de marineros que se quejan de haber estado casi un año en el mar sin descanso, separados de sus familias y sin las comodidades que tenían antes. Pero el otro punto aquí, creo, en el cálculo iraní, es que en la práctica, al bloquear el estrecho de Hormuz, en la medida en que ese bloqueo sea realmente efectivo, y no parece que lo sea demasiado, Estados Unidos está básicamente bloqueando el suministro mundial de petróleo. Y con eso está perjudicando a todos los países del mundo. Por tanto, la oposición internacional a lo que está haciendo Estados Unidos no puede más que aumentar. Y los efectos en cadena de la reducción del suministro de petróleo se extienden. Quiero decir, ya se han mencionado varias cosas. El bloqueo del Golfo ha limitado el suministro mundial de fertilizantes. El aluminio que se produce con gas en el Golfo ahora no puede salir. El azufre, que es esencial para muchísimas cosas. El helio, que es importante para la industria de los microchips, y así sucesivamente. Pero además, el petróleo y el gas forman parte del coste de prácticamente todo. Los plásticos, el precio de los plásticos va a subir. El transporte, los camiones que llevan los productos al supermercado serán más caros. Y los productos en el supermercado también serán más caros porque habrá pérdidas de cosechas y menores rendimientos agrícolas. El diésel que mueve los tractores y las cosechadoras en las grandes explotaciones agrícolas, tanto en Estados Unidos como en Brasil, en Rusia o en Ucrania, está subiendo de precio. Así que estamos hablando de una inflación importante y de una probable recesión global. Todo esto básicamente está provocado por una guerra que no fue provocada
una guerra de Israel y de Estados Unidos. Por supuesto, Israel quiere continuar con esta guerra. Estados Unidos creo que no tiene muchas ganas de hacerlo. Y Donald Trump ha declarado oficialmente que la mejor forma de salir de esta guerra es mantener este bloqueo y hundir la economía iraní, y con ello quebrar la voluntad de Irán. No creo que eso vaya a funcionar, pero bueno, esa es su decisión. Mientras tanto, también ha pedido a los militares que preparen varios planes para ataques breves y contundentes contra Irán, que podrían influir en los responsables iraníes. En este punto, el historial es claro. Ya hemos hecho todo eso, y no ha llevado a Irán a ninguna conclusión favorable. Así que es muy poco probable que funcione si se repite. Y esta vez estamos del lado iraní. Irán está completamente preparado para responder de forma masiva a cualquier reanudación de ataques en su contra. Además, en la medida de lo posible, dentro de un radio de unos 300 kilómetros o unas 200 millas, hará todo lo que pueda para hundir los barcos que participen en el contrabloqueo. Así que estamos en este momento, como decía, en el que cada bando tiene las manos alrededor del cuello del otro y cada uno apuesta a que podrá estrangular al contrario antes de ser estrangulado. En esta ecuación, creo que Irán tiene la ventaja, no solo por los factores que ya mencioné, sino porque parece dispuesto a soportar más castigo del que Estados Unidos está dispuesto a asumir. Además, hay que añadir un factor imprevisible: el elemento del Líbano, donde Israel no está respetando ninguno de los altos el fuego. Ha dejado de bombardear Beirut, pero está arrasando todas las estructuras al sur del río Litani. Ha volado los puentes y está intentando que la gente no pueda regresar. Y Hezbollah sigue resistiendo, sigue matando soldados israelíes en el Líbano y lanzando misiles hacia Israel. Y está claro que los israelíes se sienten incómodos con la obligación de prestar atención al anuncio de alto el fuego de Donald Trump. No lo aceptan, pero tienen que acatarlo, al menos en parte, si no quieren quedar totalmente distanciados de la administración Trump. Así que creo que estamos en una especie de limbo, un periodo de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Cada parte espera a que la otra se agote. En cierto modo, esto es una prolongación de la estrategia original de Irán, dejar que Estados Unidos e Israel se desgasten atacando a Irán. Irán esperará el momento adecuado para actuar. Y ahí estamos. Creo que es poco probable que esto termine pronto. Me temo que todos vamos a pasar por mucho más sufrimiento antes de que esto acabe. Creo que mucha gente se sorprendería de lo preocupados que están hoy en Irán por la situación en el Líbano. Les preocupa más el Líbano que su propio país. Si uno escucha cómo hablan de lo que pasa en el sur del Líbano, se nota claramente. Pero la realidad, embajador, es que los israelíes están arrasando, destruyendo todo en esa zona del sur. Ahora bien, eso no significa que puedan quedarse allí. Ese es el problema que tienen. Exacto. No, lo que intentan es reducir el sur del Líbano al mismo nivel que Gaza. La única diferencia es que en Gaza la gente no tiene a dónde ir, mientras que en el Líbano se han ido hacia el norte. Pero hay 1 millón de libaneses desplazados. Y déjame decir algo, porque aquí hay un tema importante. Hay libaneses en todos los países del mundo. Existe una gran diáspora libanesa. Muchos cristianos libaneses se marcharon, pero siguen siendo libaneses. Muchos sunnis libaneses también se fueron, pero siguen siendo libaneses. El grupo de Leonalas type of birds has borth is tried in small furten apkis. Is very much in charge in Lebanon. The Lebanese government cannot make the deal with Israel. El gobierno libanés no puede hacer el acuerdo con Israel que le gustaría hacer. El gobierno libanés querría desarmar a Hezbollah. Claro, cualquier gobierno quiere tener el monopolio del uso de la fuerza, y el gobierno libanés no lo tiene. De hecho, la única fuerza de combate efectiva, o la única resistencia frente a Israel, es Hezbollah.
Pero el gobierno libanés quiere colaborar con Israel y con Estados Unidos, que apoya a Israel para deshacerse de Hezbollah. Sin embargo, no creo que eso sea políticamente realista. No ha ocurrido y no creo que vaya a ocurrir. Y el otro punto es que, ayer, supimos que los israelíes están retirando varias brigadas del sur del Líbano porque los drones FPU les están causando muchos problemas. Esta es la realidad. No hemos visto algo así en Gaza, porque Hamas no está tan avanzado en cuanto al tipo de armas que tiene. Pero Hezbollah es diferente de Hamas. Y esa es la realidad en el Líbano. Es diferente en muchos aspectos. Hamas es una rama de los Hermanos Musulmanes, que es un movimiento islamista democrático. Creen en las elecciones, creen en el poder del pueblo a través de las urnas, creen en la alternancia en el poder de los movimientos y los partidos políticos. Estuvieron en el poder en Egipto durante un corto periodo y demostraron ser muy incompetentes como gobernantes del país. Pero en cualquier caso, se trata de un movimiento panislamista. Está presente en los 57 países de mayoría musulmana del mundo. Tiene mucha influencia en Turquía, que ahora es un factor importante en la región. Y así fue como Hamas llegó al poder en Palestina mediante unas elecciones. Fue elegido como gobierno. Hubo un golpe de Estado contra ellos en Gaza en particular, impulsado por Israel y por Estados Unidos, la CIA. Pero nunca fueron desalojados del poder. But it never was dislodged from power. And while I think many people in Gaza, no doubt, regret. Y aunque creo que mucha gente en Gaza, sin duda, lamenta que la represalia de Hezbollah contra Israel el 7 de octubre de 2023 haya llevado al genocidio y al enorme sufrimiento que han vivido, Hamas sigue siendo la autoridad efectiva en la parte palestina de Gaza. Israel, por supuesto, ha tomado el 60% de Gaza detrás de su llamada línea amarilla. En fin, eso es Hamas. Hamas es un movimiento nacionalista democrático auténtico y fue un movimiento político antes de convertirse en una milicia. Si miramos a Hezbollah, es distinto. Hezbollah fue una milicia que luchó contra la ocupación israelí del Líbano desde 1982, antes de convertirse en el movimiento político efectivo en el que se transformó. Y se convirtió en ese movimiento político que, en mi opinión, es esencialmente fascista. No estoy usando el término como un insulto. Lo que digo es que esto es un estado dentro de otro estado. Si vas a Beirut, algo que me llamó mucho la atención cuando estuve allí fue que si te levantas en mitad de la noche, por ejemplo, porque tienes que ir al aeropuerto o algo así, y sales a la calle, ves quién está limpiando las calles. No es el gobierno, es Hezbollah. Es un movimiento popular con su propia milicia. Un estado dentro del estado. Y en realidad no cree en las elecciones. No tiene sus raíces como Hamas en la democracia. Sus raíces están en la lucha armada. Así que cuando hablas con Hezbollah, como yo he hablado con ellos, no puedes saber si creen en eso de una persona, un voto, una vez, o si realmente creen en las elecciones como fuente de autoridad para el gobierno. Por supuesto, en la práctica tienen mayoría en el Parlamento libanés. Y serían el gobierno en Líbano si el país no tuviera una constitución diseñada por los franceses que reserva la presidencia a un cristiano maronita. El presidente del Parlamento tiene que ser chií y el primer ministro tiene que ser suní. Este fue un acuerdo establecido por los franceses, que en su momento reflejaba hasta cierto punto la distribución del poder en la sociedad libanesa durante la época colonial. Pero ese equilibrio ya no existe porque los grupos cristianos y suníes han perdido peso y ahora los chiíes son la mayoría en Líbano. Así que hay una constitución que básicamente deslegitima al gobierno libanés y deja a Hezbollah un espacio político en el que puede operar. Y lo hace.
Y bueno, no creo que sea... Es una organización endurecida por la guerra, porque participó en la defensa del gobierno de Assad en Siria frente al esfuerzo internacional por derrocarlo, un esfuerzo que al final fracasó. Así que Hamás y Hezbollah son muy diferentes. Lo único que tienen en común es que ambos son elementos de resistencia frente al dominio y la expansión de Israel, y están profundamente comprometidos con su causa, cada uno con la suya. Tienen algunos intereses comunes, están dispuestos a cooperar, pero no van a rendirse ni a huir. No se les puede someter fácilmente porque ambos son expresiones auténticas del nacionalismo popular. Así que creo que son muy diferentes. Hezbollah, como decías, tiene además la ventaja de haber alcanzado un nivel tecnológico mucho más avanzado. Tuvo acceso, a través de Siria y por mar, al apoyo técnico de Irán. Ha desarrollado su propia capacidad de producción de misiles. Es bastante sofisticado desde el punto de vista de la ingeniería, mientras que Hamás estuvo totalmente aislado desde el principio en Gaza y solo contaba con armas ligeras, sin poder compararse con los israelíes. Los israelíes, cada vez que han invadido el Líbano, han sido derrotados por Hezbollah. Y tu referencia a la expansión del uso de drones, iniciada en la guerra de Ucrania y ahora extendida al Líbano, es muy, muy acertada. Ni Israel ni el ejército de Estados Unidos están preparados para enfrentarse a la guerra con drones al nivel en que se ha desarrollado. Irán ha demostrado una gran habilidad en el uso de drones, no solo para destruir radares y otros objetivos, sino también para eliminar las defensas antimisiles que acompañan a sus propios ataques. Tanto Israel como Estados Unidos están configurados para guerras cortas y decisivas, no para guerras de desgaste. En cambio, Irán, Hezbollah y Hamás sí están preparados para una guerra de desgaste. Ahora mismo tenemos una guerra económica de desgaste en marcha, y veremos si actúan los mismos factores. Sospecho que sí. No creo que Israel y Estados Unidos demuestren la misma resistencia que tienen sus oponentes, nuestros oponentes.